Seguimos grabando los retratos de la comarca y en este caso estamos en lo que sería la confluencia de el Motoco con el Azul. Este sería el río Motoco. Allá atrás estarían lo que serían los Saltos del Blanco. Estamos justo en la confluencia de estos dos ríos. Esta parte del río Azul es bastante ancha. De allá atrás del río estaría el sector de los Saltos del Blanco. Y acá tenemos una de las partes más anchas de este tramo del Azul, del río Azul. Bueno, sigo explorando otros tramos de lo que sería el río Azul y en este momento estamos en lo que sería la confluencia del Motoco con el Azul, básicamente. Este sector es más o menos a la altura de Paraje Entre Ríos, por el camino antiguo, un poco más al fondo. Bueno, vamos a bajar a la costa en esta parte, está un poquito tupido, si se puede ver. Unas postales preciosas tiene este sector, un lugar hermoso. Está bastante lleno de rocas grandes. No suele suceder esto en el río Azul, en este sector, ¿no?, del Lago Puelo. Más arriba sí, pero en este sector del Lago Puelo evidentemente pusieron en algún momento unas rocas enormes por temor a la crecida. Bueno, seguimos la exploración por estas márgenes del río Azul. Mirá la correntada que adquiere acá. En esta parte el río Azul adquiere bastante fuerza, bastante correntada, y en algunos sectores es bastante peligroso, así que hay que tener cuidado. En el verano baja un poco el caudal, así que es un poquitín menos peligroso, pero durante el invierno es una agua extremadamente fría y bastante correntosa, así que hay que tener mucho cuidado. Y acá estamos en un sector de una curva del Azul que no es tan conocida. Es un lugar que suelen venir solo los vecinos de la zona y es una parte donde adquiere bastante corriente hasta llegar a lo que sería la confluencia con el Motoco, y ahí se ensancha el río y se hace un poquito más calmo. Y acá podemos notar lo que hablábamos de la contaminación. Si se puede ver esta pequeña espuma que hay acá, inclusive un poco más cerca podemos notar el alga que se llama dídimo. Grados de contaminación que ya se empiezan a notar a través del tiempo, mayor presencia de dídimo y demás. Al distintos desechos en el río empieza a llenar de bacterias y eso hace que termine totalmente contaminado. Las márgenes de esta parte del río Azul ya están bastante contaminadas. Las rocas se pueden ver con bastante presencia de dídimo por los desechos que van hacia el río en los poblados de la zona, como el Bolsón, Lago Puelo, Paraje Entre Ríos, Isla Norte y demás. Es una cantidad de desechos que terminan en los ríos de la comarca, y después también por la acumulación de residuos de basura que terminan a orillas del río, en el bosque, por una mala educación ambiental. La gente termina dejando basura y por acumulación termina siendo un montón de basura.
nota la cantidad de presencia de didimo que hay en esta zona. Ya las rocas están negras. Es bastante la contaminación que se da acá, Se ve bastante turbio. Esto es el río Azul. Es uno de los ríos más puros que hay en la Patagonia. Y en este sector ya se nota un montón. Mirá lo que es esto. La roca directamente está cubierta por ese alga y por lo que es la contaminación de algún tipo de bacteria, algún tipo de residuo. Es bastante preocupante. Bueno, el río Azul es un río de montaña que atraviesa 48 kilómetros por los valles del Bolsón, Lago Puelo, y desemboca en el caudaloso Lago Puelo, uno de los 3 ríos que desembocan en el Lago Puelo: el río Azul, el río Puyén y el río Turbio, desembocan en este mítico lago. El río Azul en este sector se vuelve más ancho, empieza a adquirir una forma un poco más ancha y menos furiosa. Los ríos de montaña suelen ser ríos muy furiosos, que tienen mucha pendiente y suelen ser menos anchos. En el caso de esta parte del río se ensancha y pierde un poco la potencia. Sin embargo, sigue siendo un río potente porque tiene mucho caudal este río para ser un río de montaña. Y en el sector de la cordillera este río está bastante encajonado y viene bastante fuerte, tiene bastante desnivel. En este sector, al ya estar en una parte plana que viene desde el Bolsón, viene desde lo que sería el valle del río Azul, se transforma en un río un poquitín más ancho y un poquitín menos correntoso. Acá se ensancha el río y encima tiene otro brazo que va por el otro costado. Hay un brazo más que va por el otro costado. Bueno, vamos a seguir hablando de lo que es la contaminación medioambiental. En el río ya se empieza a ver presencia de didimo, que es una alga invasora. Están bastante contaminadas estas márgenes del río Azul. A medida que voy recorriendo este sector, yo creo que es uno de los más afectados, quizás por la curva que hace y cómo deja el residuo de este lado, pero estas orillas están bastante contaminados. Teniendo en cuenta de que el río Azul es uno de los ríos más prístinos de la Patagonia, es un río de montaña increíble, súper puro, que desemboca en el lago Puelo, y ahora, después de muchos años de contaminación, se empieza a ver cómo a las márgenes de este sector del río Azul se deposita un montón de materia de contaminación. El didimo es una alga invasora y está lleno de didimo. Acá también estoy al lado de un fogón y quería aprovechar a hablar sobre eso. La idea es que no se hagan fogones en cualquier lado, porque en verano es extremadamente peligroso. Y si venís a pasear a lo que sería la comarca andina del Paralelo 42, hay una determinada época del año que tenés que tener extremo cuidado con el fuego. No puedes hacer un fogón en cualquier lado. Vamos a seguir hablando sobre la contaminación del río, pero también hicimos una pequeña pausa para hablar de la responsabilidad que tenemos al realizar fogones. Lo ideal es no hacerlos, y si los haces, en un lugar permitido, preguntándole a la gente del lugar cuál es el horario y de qué forma se puede llegar a hacer en un fogón habilitado. Desde acá se puede ver el cerro Piltriquitrón, otra perspectiva de este mítico cerro de la comarca andina. Es un cerro enorme que se puede observar de diferentes lugares de la comarca, y desde acá tenemos una visual realmente hermosa. Bueno, seguimos grabando las costas del río Azul, esta maravilla de la comarca. Y en este lugar estamos en un sector muy especial. Sería la confluencia entre el Motoco y el río Azul. Si fuéramos más arriba del río Motoco, nos encontraríamos con lo que se conoce como los Saltos del Blanco. Y más arriba está el Motoco inferior, el Motoco superior y el Motoco del medio, que se van uniendo en la trayectoria y terminan en lo que serían los Saltos del Blanco, hasta confluir en el río Azul. En este sector del río Azul es una de las partes más anchas que tiene el río,
y de acá a 1 o 2 kilómetros estaría lo que se conoce como la pasarela. Y ya después viene el último tramo hasta que confluye en lo que sería el lago Puelo. Vamos a seguir mostrando algunas imágenes de este maravilloso río patagónico, el río Azul.